Muy bien. Ahí estás. Muy bien. ¿Podemos empezar, Caroline? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Los que estuvieron escuchándonos un ratito acá el chusmerío de la Fundación Columbia, bienvenidos a la Fundación Columbia online en la trastienda de la charla preconferencia. Sí, hoy vamos a hablar un poquitito de sanaciones ancestrales y ciencia. La charla estaba anunciada como la previa para un seminario, para que aprendan qué se da en el seminario de sanaciones ancestrales y ciencia, pero yo nunca vendo seminarios y siempre lo digo, yo enseño, me gusta enseñar, me gusta explicar y vamos a tener como una masterclass de qué significa una sanación ancestral y qué hizo la ciencia desde hace años respecto a las sanaciones ancestrales. Primero y principal, hablar de sanaciones ancestrales es muy amplio, es demasiado grande, porque hablar de sanaciones es como hablar de religiones. ¿Sí? No es lo mismo hablar de budismo que ser católico o que ser evangelista. Y hablar de sanaciones, en nuestro mundo New Age se hace como una mezcolanza y una melange que no es muy positiva porque mezclamos las cosas. Y que vamos a empezar a hablar de distintas sanaciones del mundo, qué significan esas sanaciones y qué nos dice la ciencia respecto a ellas. Empecemos por algo que todos conocemos, que son las respiraciones. ¿Por qué la ciencia se dedicó durante años y años, no poco tiempo, a investigar respiraciones? Investigar una respiración no es fácil, porque primero hubo que encontrar un maestro que nos explicara cómo es. Gracias a Dios, en todo el mundo había alguien que sabía un poquitito y sabía hacerlas muy bien, y en mi carpeta personal hay 50 distintas respiraciones y sus usos terapéuticos. Uno dirá, pero respirar es como el aire entra y sale. Resulta que cuando uno sabe respiraciones no es así. Hay respiraciones con pequeñas sutilezas, con diferencias tan pequeñitas y que producen en nosotros cosas muy distintas a nivel biología, a nivel energía. Entonces, el tema de las respiraciones fue muy importante porque uno de los grandes problemas a la hora de cualquier abordaje, de cualquier tipo, sea gestionar el estrés, sea trabajar con alguien que desea trabajar sus creencias, o sea trabajar en la profundidad, ¿sí? Nosotros nos encontramos con que la mente consciente no está destinada a modificar estados de conciencia. No, simplemente no. Y los antiguos siempre, siempre lo supieron. Por eso, se meditaba, se respiraba, se practicaban respiraciones para distintas situaciones. Por eso muchas escuelas chamánicas del mundo se investigó con sustancias, para decirlo de alguna manera, con peyote, ayahuasca, distintos tabacos, distintas plantas, tratando de entrar a distintos estados de conciencia. Cuando nosotros hablamos de estados de conciencia, lo primero que pensamos en, se fue a ver entidades, se fueron a ver, no sé, qué había en el otro mundo. Y por supuesto que hay algunas experiencias que están asociadas a eso, pero muchas de las experiencias en realidad están asociadas a la búsqueda de un alma perdida, ¿sí? Que nosotros lo llamaríamos al subconsciente perdido o al inconsciente que esté alterado, ¿sí? A la búsqueda de una fractura del alma, que nosotros hoy lo llamaríamos una mente escindida, una mente con una escinción psiquiátrica. Hoy le ponemos nombres distintos a algo que los antiguos maestros manejaban muy bien. Otra vez volvemos a esto de sanación ancestral. Nosotros lo tenemos muy asociado a lo místico, sin embargo los antiguos maestros, la mayoría no eran místicos. Hay como dos grandes escuelas. La escuela mística, que busca la iluminación fuera de la Tierra, y la escuela terrestre. Y digo terrestre porque si fuéramos de la India, diríamos tántrica. Y el tantra está asociado al sexo, pero no es solo sexual. El tantra es toda la búsqueda de iluminación utilizando el cuerpo. O sea, hatha yoga, kundalini yoga, ashtanga yoga, respiraciones, alimentos, ayurveda, es tantra. A su vez, hay escuelas chamánicas en todo el mundo que utilizaban estas herramientas: el alimento, el cuerpo, la danza, las respiraciones o distintos rituales que los podían llevar a
la modificación del estado de conciencia de una persona. Y cuando uno habla de estado de conciencia, ¿sí? No habla solamente de transportarme a otro mundo, habla de volver al estado sano de conciencia. Porque una persona que esté esquizofrénica está en un estado alterado de conciencia. Una persona que tiene un cáncer tiene un estado alterado de conciencia física y mental. Si ustedes, hoy no vamos a hablar de eso, pero si entraran en la terapia complementaria, por ejemplo, que maneja cáncer, que maneja ELA, que maneja distintas enfermedades graves, siempre hay un estado psicológico, literal, ¿sí? Asociado a esto que está pasando. Y no hablo de estar contento, de estar triste, de estar enojado. Hablo de que si yo modifico mis redes neuronales para sostener una enfermedad, eso modifica la personalidad, las emociones, los pensamientos y la biología. Y los maestros antiguos sabían esto. Por eso buscaban cómo revertir los estados de conciencia a un normotono. Un normotono es nuestra traducción al español. Hay muchas palabras del mundo que hablan de eso, ¿sí? Que hablan de volver al Dharma, que hablan de volver al eje, que hablan de volver al centro, que hablan de volver a la calle ahora. Las escuelas tienen distintas palabras, distintas expresiones para lo que nosotros hoy en la ciencia llamamos el normotono. El normotono no habla de ser todos iguales. El normotono habla de que estemos conectados con el mundo y que nuestros sistemas defensivos no estén en alerta, ¿sí? No estemos construyendo un estado de enfermedad. Entonces, vamos a... seguimos con las respiraciones para no desviarnos demasiado. ¿Sí? Después seguimos con otros temas. Pues yo les decía, uno de los más comunes son las respiraciones. ¿Y qué es lo que descubrimos cuando trabajamos con las respiraciones? Fue que podíamos llevar la mente a cualquier estado de conciencia que quisiéramos para poder trabajar. Entonces, podíamos llevarlos desde estas ondas conscientes, que son más o menos en 30 Hz. Y cuando uno habla de Hz, no dice que todo el cerebro funciona en 30 Hz, quiere decir que la parte consciente tiene gran parte del cerebro en esa frecuencia. Son las respiraciones, podemos relajarlo, por ejemplo, a ondas alfa, y en ondas alfa uno está en una frecuencia y no tiene acceso a la memoria, pero puede bajar a onda Z, y en onda Z tiene acceso a la memoria que graba creencias, y puede ir más abajo estando consciente, y ahí tenemos acceso a otras frecuencias de onda. Si ustedes, por ejemplo, pudieran respirar en 10 segundos, es decir, que la inhalación dure 10 y la exhalación dure 10, lo que harían es entrar en una frecuencia de onda que tiene 10 segundos y es una frecuencia que va justo por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es como la autopista que une el hemisferio derecho con el izquierdo. Y si ustedes pudieran respirar al menos 20 veces en esa frecuencia, ambos hemisferios se armonizan. Entonces, hay respiraciones que bajan y cambian la frecuencia de onda. Hay respiraciones que son armonizadoras. Si ustedes respiran con respiración circular, es decir, el mismo tiempo que inhalan, exhalan, sin retener en ningún momento, lo que van a hacer es acomodar y armonizar el sistema nervioso autónomo. Pero si respiran circular con la exhalación mucho más larga, lo que hacen es bajar el estrés, porque trabajan el sistema parasimpático. Entonces, fíjense como una sola respiración, que es la circular, utilizada de 3 maneras distintas, tiene 3 funciones distintas. Acomoda el cuerpo calloso si es muy larga, de 10 segundos. Acomoda el sistema nervioso autónomo si simplemente es un círculo perfecto. Y activa el sistema parasimpático, que es uno de las 2 frecuencias del sistema nervioso autónomo, y el sistema parasimpático nos relaja, empieza procesos de limpieza y empieza procesos de recuperación corporal y cambia la circulación de la sangre interna. Por otro lado, ¿sí? Si yo esta respiración circular la haría al revés, sino que inhalo muy largo y exhalo cortito, y exhalo corto, lo que suelo hacer es activar el sistema simpático y levanto el estrés. Muchos dirían, nadie quiere levantar el estrés. Sí, muchas enfermedades, muchos problemas tienen que ver con el bajo nivel de estrés y otras con el alto nivel de estrés. Si yo tengo problemas cardiovasculares, tengo alto estrés. Si tengo depresión, tengo alto nivel de estrés. Pero si tengo ansiedad crónica, tengo bajo el nivel de estrés.
Y los antiguos maestros sabían cuándo hacernos respirar, cómo y por qué. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon alguna vez una marcha militar? Que es una película de romanos. ¿Vieron que la marcha militar hace yo lo estoy haciendo con la respiración, es como inhala, inhala, da, inhala, inhala, suelta, inhala, inhala, suelta. Lo hacen con tambores, tac, tac, tac. Esos tambores tienen un ritmo respiratorio. Esa respiración, que es, el nombre oficial es de cañón en doble tiempo, porque inhala 2 veces y suelta. Saben que esa respiración, cuando uno la comienza a hacer, todo el entorno desaparece. Por eso los jugadores de fútbol la hacen, la gente que va a subir un ring hasta a luchar la hace, alguien que va a hacer artes marciales y tiene que luchar la hace, porque desaparece el ruido periférico. Nos permite concentrarnos y lo que hace es producir testosterona en la pineal y en la pituitaria, en ambas hormonas. Si yo la respiro en un tiempo, quiere decir inhalo, exhalo, produzco testosterona solo en la pineal, pero si inhalo en 2 veces, también tengo testosterona en la pituitaria. Entonces dirán, ¿para qué quiero la testosterona en la cabeza? Y es porque me permite concentrarme, dirigir, pensar hacia adelante, proyectar, aunque no lo crean. Por eso a la gente que era un soldado lo hacían caminar a ese ritmo y empezar a respirar a ese ritmo, porque solo iban hacia adelante y perdían la sensación periférica. Y a largo plazo, es decir, después de 20 minutos pierden la sensación corporal y pueden caminar 10 kilómetros sin que les duela nada. Entonces, fíjense qué sutilezas pequeñitas, ¿sí? Y cómo funcionan. Para poder averiguar esto, todo esto que yo les estoy contando, básicamente se ponían escáneres, se ponían tomógrafos, pero además a personas como a mí nos ponían, a ver si la encuentro, acá está mi cicatriz, nos ponían válvulas en el cuerpo. Yo medito desde los 7 años y practico distintas variables de yogas desde muy chiquitita, entonces sé modificar muy fácilmente las respiraciones dentro mío, más allá que soy un científico. Entonces nos ponían válvulas en el cuerpo para poder sacarnos líquido acá y otro en la cabeza, líquido encefalorraquídeo, líquido en sangre, y analizaban qué nos pasaba en la sangre cuando hacíamos estas respiraciones en 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos, además de analizar qué nos pasaba en los músculos, en los órganos, en los sistemas glandulares, en los sistemas de hormonas y neurotransmisores y dentro del cerebro, en todas las redes neuronales. Y así fue como hoy se sabe cómo utilizar las respiraciones para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con alguien que tiene un trauma, hoy no vamos a hablar solo de respiraciones, sino de medicina general, pero habla un poco de la profundidad de la ciencia, de cómo investiga. Yo tuviera que trabajar un trauma. Un trauma es algo muy particular. Todos conocemos a alguien traumado. Es alguien que un día lo asaltaron y jamás salió a la calle. Que un día chocó con el auto y nunca más pudo manejar. Que un día la pareja lo dejó mal y nunca más se pudo enamorar. Cuando uno tiene un trauma, todo el cerebro biológico celular se reestructura para estar en alerta y ya no funciona como otro cerebro, es distinto. Entonces nos puede pasar que quedamos apáticos, sin emociones, o quedamos hiperalerta, o sea, cualquier cosa nos saca de quicio, o nos da miedo, o nos asusta. Si yo quisiera entrar a un cerebro como ese, no podría entrar relajada, no podría entrar con bajo nivel de estrés, no podría entrar con una respiración circular, no podría entrar meditando. Tendría que entrar con respiraciones que elevan mi cerebro a mucha velocidad. Exactamente la misma velocidad en la que entra un cerebro cuando se traumatiza. Entonces, acá pasamos a otras investigaciones, ¿sí? La ciencia se encontró de cara, sí, paf, contra la realidad en muchas cosas. Cuando comenzamos a hablar de psicología hace años con Freud, con Jung, Freud y Jung hablaban del inconsciente, del subconsciente, de lo simbólico, del dibujo, iban muy hacia lo profundo, ¿sí? No hacia esta mente consciente que hace muy poquito, solamente es como el emergente de lo que nos pasa adentro, o es la que dirige, pero no puede modificarnos mucho. Y por algún motivo, por alguna razón que no entendemos, la psicología se fue cada vez más hacia la mente, hacia la mente, hacia la mente, pero no fue una casualidad que esto pase, es porque el acceso al subconsciente y al inconsciente era muy dificultoso, muy difícil. Es cómo entramos ahí adentro.
Y hace años, no poquitos, muchos, más de 60 u 80 años, chicos, en los años 60, hoy estamos en el 21. En los años 60 ya el doctor Grof, que era un psiquiatra, sabía de inconsciente, de subconsciente, usaba distintas formas de entrar a estados alterados de conciencia y planteaba profundamente la teoría de la enfermedad en forma totalmente correcta. El problema es que ¿y cómo entramos ahí? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo accedemos a ese lugar? Entonces, analizando cómo funcionan las teorías de la enfermedad, ya hablamos de respiraciones y algunos síntomas, ya todos saben por qué nos enfermamos. Nos enfermamos porque tenemos sistemas defensivos. O sea, vamos primero al resumen. Primero nos podemos envenenar. Pasa que acá estamos trabajando con algo más complejo que el envenenamiento, porque todos sabemos que si nos envenenamos nos enfermamos. Chicos, comer mugre, comer tóxicos nos enferma, y eso ya lo sabemos todos. No hay mucho que juzgar respecto a eso. Entonces el alimento siempre se da por sentado de que hay que cuidarlo en todo momento, la calidad del agua, la calidad del alimento y lo que hacemos con lo que ingerimos. Pero acá estamos hablando un poco de lo simbólico, de por qué las sanaciones antiguas. Y se hablaba a ver, vamos otra vez a repuntar desde ese lugar, es el gran problema de saber por qué nos enfermamos, de saber por qué nos pasan las cosas y no poder hacer nada, tuvo que ver con cómo accedemos, cómo llegamos a ese lugar a trabajar. ¿Cómo hago para parar a alguien que tiene un sistema defensivo que lo vuelve, no sé, esquizofrénico, ¿sí? O le crea un cáncer? ¿Sí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un sistema defensivo con un cáncer? Bueno, les voy dando un solo ejemplo por si alguien nunca me escuchó, ¿sí? Porque sé que hay gente que quizás nunca me escuchó. Vamos a un sistema defensivo sencillo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con el cómo nos enfermamos, el secreto de por qué nos enfermamos. Para poder enfermarnos, nosotros no tenemos que pensar primero en diccionarios, que es, si tengo problemas de estómago es por esto, si me tropiezo es por tal cosa. Porque la verdad es que hay más de 20, 30 causas para cada síntoma, ¿sí? Este concepto de que si me tropiezo es porque estoy caminando por lugar equivocado, no. Si me tropiezo y me duele la pierna, puede ser que tenga mal el colchón, que duerma mal, que tenga problemas intestinales y todo el tiempo estoy torcido sobre el intestino, que tenga insuficiencia hepática, que tenga una torcedura de hombro, que tenga una contractura completa, que tenga la espalda desviada. Puede haber tantas razones por las cuales uno se tropieza. Si tengo gastritis hay más de 50 causas, si tengo esterilidad hay más de 30, y de las 30, 15 no tienen que ver con la sexualidad ni con la maternidad, sino son efectos secundarios de. Lo que sí tenemos que pensar es en nuestras emociones. ¿Sí? Nosotros no nos enfermamos por lo que nos pasa, sino las personas que les pasa de todo se enfermarían mucho, los que no les pasa nada no se enfermarían nunca. Y nosotros sabemos que hay gente que es resistente como nadie. Qué sé yo, ejemplo, Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, 35 años preso en una isla que es una mina de cal. Y él llegó a viejito sano después de eso. Personas, qué sé yo, el Dalai Lama le sacaron el país, los monjes, el dinero, su reinado, y nunca se enfermó. No es lo que te pasa, es cómo lo gestionas. Y la gestión tiene que ver con la capacidad de seguir conectado o no con la realidad. Literalmente. El que se desconecta de la realidad deja de escanear la realidad. Y el que no escanea la realidad comienza a interpretarla desde el ego o desde una inversión psíquica, es decir, desde la mente. Y la mente puede creer cualquier cosa. Y cuando la realidad no se escanea correctamente, el inconsciente siempre comienza a dar sistemas defensivos extremos porque no ve la realidad. Entonces a mí me pasa que mi hijo se va a la universidad y yo hago un cáncer de mama por muerte de la cría. Y vos decís, pero si el gordo se fue a la universidad. Y es porque el inconsciente no tiene la capacidad de evaluar el entorno. Hay sistemas defensivos y adaptativos mal gestionados. Entonces, los antiguos siempre hablaban de recuperar la mente, recuperar el alma, recuperar nuestras fracciones. El chamanismo de casi todo el mundo, no todos, pero casi todos hablaban de recapitular la historia y no dejar ninguna deuda pendiente nunca. No usaban la palabra deuda, la palabra es muy de nuestro idioma. La palabra sería como no dejar nada sin resolver, no dejar nada sin terminar
de armar, sí, no hay palabras para traducir el idioma. Yo decía, donde vos dejaste algo sin terminar, hay algo perdido y eso vuelve para que lo vivas una y otra vez. Y si no tenés las emociones y si no tenés la capacidad de ver el mundo para resolver, el cuerpo comienza a reaccionar de una manera extrema porque no ve el mundo, porque no ve lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la ciencia hizo respecto a el chamanismo, al trauma, a estos temas tan complejos? Y además, ¿por qué volcó su atención sobre ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué mirar? ¿Por qué mirar un chamán? ¿Por qué mirar a los indígenas del centro de África? ¿Por qué mirar lo que se hacía en el centro de Australia? Porque resultó que cuando nosotros tratamos de enfrentarnos con nuestra medicina o con nuestra psicología, no la de hoy, la de los últimos años, a un trauma, fracasamos profundamente. Terminamos medicados, terminamos en manos de un psiquiatra que nos da unas medicaciones que nos mantienen en pie, ¿sí? Y nos mantienen funcionando en el mundo real, pero no pueden hacer que nuestro cuerpo funcione como corresponde a nuestro tono normal. En cambio, cuando íbamos a ver lo que hacen estos chamanes, la persona iba con su trauma y se iba caminando sin su trauma. Y uno decía, por Dios, ¿qué es lo que hacen? Y así analizando lo que hacían, se comenzó a descubrir de qué se trataban estas técnicas. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar de una que a mí que fue como el sumum de la tontería para algo que era imposible. Y esta me encantó porque yo estuve presente en una de estas que fue genial hace muchos años. Estamos con un chamán que era experto en trauma. Él podía sacar traumas, ayudarte en traumas y no entendíamos cómo lo hacía. Vimos un video y no lo entendíamos. Entonces nos fuimos personalmente a México a ver qué hacía este chico. Él te hacía sentar en una silla, o sea que entrabas como en su mundo, empezaba a aprender hojas, a aprender yuyos, perfumes. Y nosotros decíamos, esto es para entrar en su mundo. Digo, porque nada de lo que está aprendiendo es muy especial. Era salvia, romero, orégano, algunas flores. Y después lo que hacía era sentar a la persona y primero hacerlo saltar. Saltar, nos hacía saltar a todos, ¿sí? Y con las manos y saltar, y con un tambor y saltar, hasta que entrábamos como en un acelere personal. Y sentaban a una persona y el chamán lo hacía hablar en voz alta de qué es lo que le pasaba. Y cuando esta persona se angustiaba, agarraba una rama y le pegaba, tac, y le decía, vamos a sacar los malos espíritus, y volvía a tocarlo. Y después una vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, o sea, decíamos, ¿por qué funciona? Entonces le dijimos que no hable y que lo haga con una persona de nuestro grupo que tenía un trauma muy profundo por la muerte de un ser querido y que no tenía mucha creencia respecto a él. Y resulta que funcionó igual. Y dijimos, wow, ¿por qué funciona? Y lo que nosotros descubrimos que esta persona era muy astuta. Pusimos a alguien en un escáner, en un tomógrafo, otra persona, y probamos a hacer lo que él hacía, que es que hable, contar el trauma, y estás por traumatizarte, porque entras en emoción, empezar a golpearte. Y resulta que toda la corteza sensorial se conectaba y el trauma desaparecía porque una de las características más importantes del trauma es la desconexión de la corteza sensorial. Si conectamos la corteza sensorial, el trauma solo se disuelve porque se normaliza el cerebro. Si se normaliza, comienzo a ver la realidad. Entonces resulta que estas pequeñas anécdotas que estaban dando vueltas, sacadas del chamanismo, nos fueron enseñando que en realidad la técnica, más allá de la fe, más allá de la confianza que uno le tenía a esa persona y más allá del efecto placebo, el efecto placebo también fue muy estudiado porque el efecto placebo tiene que ver con bajar el estrés. Cuando nosotros, yo tengo una frase en mi escuela que es cuando nos corre un perro, no podemos enamorarnos, ni pasar, ni ser espirituales, ni nada, estamos corriendo. Cuando uno entra en estrés, ansiedad, angustia, todos los sistemas se apagan y yo solamente estoy angustiado, luchando o mal. Y cuando veíamos a los chamanes que te daban una gema, y no digo que las gemas no tengan su propia energía, que por eso la tienen, o te daban algunos yuyos, que por supuesto todos tienen su propio poder y su propia salud, ¿sí? O distintos objetos como un talismán, y uno se relajaba, era porque tenían el poder de hacernos sentir que alguien nos estaba cuidando. Y ahí fue donde nosotros aprendimos de los chamanes el poder de la pertenencia. Y nos dimos cuenta
cómo la fuerza de la pertenencia, la fuerza de ser protegido por alguien, te bajaba el estrés y comenzabas a ver el mundo. Entonces fíjense cuántos temas importantísimos fueron. Hasta hace poco se hablaba de esto como si no existiera. De hecho, el efecto placebo se negó hasta hace 20 años. En el 2095-96 en las universidades se empezaba a hablar del efecto placebo, ¿sí? Y sin embargo, los chamanes, los antiguos, lo manejaban muy bien. El poder de aquello que me da fe, el poder de aquello que me da confianza. Entonces, uno sabe manejar este tema, sabe manejar eh, ese, ese efecto que se produce sobre otros, uno comienza a darse cuenta del poder que tiene la ansiedad, el estrés, la angustia sobre las personas y la importancia de saber gestionarlo bien como un coach, como alguien, o sea, acá le ponemos el nombre moderno, o el coach, como alguien moderno que te da la fe, la confianza y te da las herramientas correctas para que ya no tengas miedo. Entonces, ahí es donde muchísimas teorías que ahora se están empezando a barajar comenzaron a tener sentido. Uno de los chamanismos que a mí me fascina, que era el chamanismo que practicaba mi abuelo, era la antigua medicina germánica. Era casi desconocida en el mundo, hasta que un médico llamado el doctor Hammer la tomó y la convirtió en la nueva medicina germánica. Él tomó de esta medicina solo la gestión del cáncer, porque él era oncólogo y psiquiatra y le interesaba ese tema. Pero la verdad es que esta medicina es fabulosa porque nos introduce en un paradigma distinto de la enfermedad. La medicina antigua germánica, al igual que el chamanismo australiano, al igual que el chamanismo de las Filipinas, al igual que el chamanismo turco, chicos, hay chamanismos en todas partes del mundo, solo que no son conocidos. Estos chamanismos hablan de un espíritu que encarna o que baja a la tierra. Pero una vez que somos cuerpo, habla de procesos en la tierra. Todo el tiempo habla de procesos, de un ser vivo que está en proceso permanente con el universo y con la tierra y con sí mismo. Y la búsqueda del yo, la búsqueda del individuo que puede experimentar la realidad. Cuando uno empieza a entender la idea de proceso, nosotros en el mundo occidental acá venimos del catolicismo, ¿sí? Todos, ¿sí? Y el catolicismo hoy obviamente está abierto como muchas religiones del mundo, pero chicos, hace 100 años el mal venía del diablo, punto, y se acabó, y la enfermedad era el mal y no se buscaban las causas. Y hace muy poco tiempo que nosotros comenzamos a entender la idea de proceso, la idea de un círculo en movimiento de proceso de vida. Si uno comienza a pensar como un chamán, a pensar con esta mente de círculo y de proceso, comete errores de todo tipo a la hora de intentar comprender la propia salud. Porque todo lo que nos pasa tiene que ver con algo que viene pasando, con algo que nos va pasando. Y esto que nos va pasando tiene que ver con lo que a nosotros nos pasa, es decir, lo que yo aprendo, lo que a mí me pasa dentro, con lo que pasa afuera mío. Y lo más importante es, todas nuestras células, nuestra mente responde al entorno todo el tiempo, respondemos al mundo. Entonces, esta psicología, esta medicina egocéntrica, donde yo, es complicada, porque cuando uno comienza a entender los procesos y entiende cómo se construye el proceso interno, en razón de la tierra, en razón del grupo, en razón de mi manada, de mi familia, de mi tribu, empieza a entender cómo funciona todo el círculo completo de enfermedad, tanto psíquica como física. Cuando uno tiene las 10 o 20 herramientas básicas que hay que tener, tampoco son tantas, ¿sí? Hay muchas manifestaciones de enfermedad, pero las herramientas básicas no pasan de 10. Las técnicas son un poquito más amplias, que uno necesita saber para sanarse, pero las herramientas básicas no son muchos. Es solo tener esta idea de proceso, esta idea de cómo funcionan los procesos, esta idea en donde nuestro sistema, nuestro cuerpo, siempre se está adaptando a la realidad. Y que estos procesos adaptativos tienen un reglamento y una lógica. Si yo estoy todo el tiempo pensando que me atacan, el sistema cognitivo, o sea, aprender, el sistema de limpieza del cuerpo, limpiar y renovar células, el sistema perceptivo emocional
dejan de funcionar para estar en lucha. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no entendemos qué nos pasa? Pierdo la memoria, no sé qué me pasa, estoy mal, no siento nada, me peleo con todo el mundo, y es porque solo estamos en alerta. Y lo que hay que hacer es trabajar el alerta. Si nosotros entendemos la idea de proceso, sabemos qué trabajar para que caiga el proceso. Les doy, por ejemplo, otra idea de proceso, que esto viene de esta mente antigua. Cada vez que una mujer de entre 35 y 40 por ahí viene y me dice, no tengo nada y no quedo embarazada. El pensamiento lógico sería, ¿qué problema tenés con la maternidad? Pero mi primera pregunta no es esa, mi primera pregunta es, ¿de qué trabajas? Porque si esta mujer me dice, yo soy neurocirujana y estoy parada 14 horas frente a una camilla, trabada con con un bisturí en la mano, yo le voy a decir, si seguís 14 horas parada y todos tus recursos, es decir, la sangre, el calcio, oxígeno, los rójuros, hierro, cobre, todo está en los músculos y en el cerebro porque estás operando, tu útero está seco porque nosotros tenemos cierta cantidad de sangre, no la podemos tener desparramada por todos lados. Si yo estoy corriendo una carrera, está en los músculos. Si yo estoy digiriendo, está en el estómago. Si estoy dando un examen, está en la cabeza y en los sistemas de alerta. No está en todas partes. Yo no produzco más sangre, sino reviento como, como un globo lleno, ¿sí? Nosotros vamos llevando los recursos. Si alguien me dice, yo tengo gastritis crónica, digo, bueno, significa que tus músculos tienen toda la sangre de tu cuerpo o tu piel o tu cerebro. Y la pregunta sería, ¿por qué estás en alerta o en lucha o en defensa? Y la sangre está en los músculos en vez de estar en el estómago. Entonces tu gastritis no es porque no digerís, te comiste un sapo, lo que digerís es feo. Es mucho más probable que sea porque estás corriendo un peligro. Este ejemplo es más fácil de entender si yo les digo, chicos, ahora corremos el último tren con la pandemia que se nos va y si no nos quedamos en la calle. Y ustedes corren al tren, toda la sangre va a ir al corazón, pulmones y músculos. Y sale del estómago, del hígado y en el caso de las mujeres también del útero. Por eso, cuando estamos indispuestas, si corremos unos cortes, pues nos vuelve de golpe. Porque se fue y volvió. Entonces, cuando uno comprende este sistema de movimiento, este proceso, es cuando realmente piensa entender de qué se trata la salud. ¿Sí? Y la ciencia justamente empezó a entender que si no cambiaba la idea de proceso, si no cambiaba su medicina, su comprensión del hombre hacia el proceso, iba a ser muchas macanas como la que está haciendo, como que hackea con medicinas o con distintos objetos la realidad presente sin entender un proceso. Y cuando los que estaban desde el principio, que nos escucharon hablar acá en la interna de la fundación, hablábamos de ecología, de la cantidad, no sé, de plástico tirado en el mar. Si nosotros tendríamos la idea de proceso, sabríamos que si tiramos plástico en un momento nos va a tapar, pero no lo entendemos. Tenemos esta idea de pensamiento mágico creyendo que si desaparece de mis ojos, desaparece de la realidad. Y cuando yo hablo de pensamiento mágico, no me estoy hablando de el tarot ni todo eso que me encanta y que es divino, sino estamos hablando de esto de la salud instantánea, la limpieza instantánea, algo instantáneo sin proceso en el medio, en donde se da porque sí, y el porque sí no existe en el mundo. Los antiguos sabían que el porque sí no está. ¿Sí? Esta historia de que lo que pasa pasa por nada es algo que solo está en ciertos pensamientos que no pueden o que no comprenden que este mundo es un círculo en movimiento. Entonces, yendo a las muchas investigaciones, hay una que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con cómo funcionamos como sociedad. Los antiguos eran muy jerárquicos, muy fuertes, muy prolijos a la hora de comprender los roles sociales dentro de una sociedad. Nosotros, como estamos en un momento de igualdad, en un momento de todos los mismos derechos, estamos pasando a, a una situación de vida como grupo, como raza humana, que es única, que tiene que ver con los derechos humanos, con la diversidad laboral, con el poder elegir. Nosotros estamos en un momento extraordinario, sin embargo nuestra mente es jerárquica. Sigue pensando como hace 100 años atrás, porque como pensábamos hace 100 años atrás, pensamos durante miles de miles de miles de miles de miles de años como seres humanos. Nuestra mente sigue siendo así. Y las medicinas antiguas nos pensaban así, nos pensaban profundos, nos pensaban capaces, nos pensaban como los hijos de Dios o los hijos del sol,
pero por otro lado nos pensaban como naturaleza. Entonces, por ejemplo, se investigó muchísimo cómo funcionan las manadas de animales que tienen las mismas enfermedades que nosotros para entender de dónde vienen. Y ahí es donde, por ejemplo, uno empieza a darse cuenta que empieza a darse cuenta, no, los descubrimientos nos hablan de, por ejemplo, qué monos o qué elefantes o qué leones tienen hipertensión igual que nosotros. Y son los que sienten que van a perder su lugar en el mundo. Como que en cualquier momento lo pierdo. Todo el tiempo estoy perdiendo, soy de los que pierden. Entonces, cuando uno va a trabajar una hipertensión, no va a trabajar algo que me pasa a mí, va a trabajar mi lugar en el mundo, mi lugar en la sociedad, mi lugar respecto al entorno en el cual yo estoy. ¿Sí? Si uno va a trabajar, por ejemplo, problemas inflamatorios, ahora que bueno, tenemos una gripe inflamatoria, los síndromes inflamatorios son muy particulares porque la inflamación es como un proceso de reparación. ¿Sí? Es como todo el tiempo nos estamos reparando. Cuando nos reparamos nos inflamamos. Es como darme un golpe y que se produzca un moretón y hay una inflamación. Entonces decís, ¿por qué yo puedo estar en un inflamatorio crónico? Uno está en un inflamatorio crónico cuando siente que siempre le falta un centavo para el peso. Esta es la frase antigua de mi abuela. Es cuando yo siento que no puedo, no es suficiente, 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 no es suficiente. Cuando nunca es suficiente, yo hago y no le doy al cuerpo tiempo para los procesos internos. No le doy tiempo nunca. ¿Sí? Entonces todo el tiempo el cuerpo está luchando para tener ese espacio de salud. Si yo tengo un rato que activo, descanso, activo, descanso, activo, descanso, mi cuerpo acciona y después se repara solo. Eso se ve en las personas con mucho trabajo que son longevas y sanas. Por ejemplo, Harrison Ford es un actor, es bisabuelo, toda la vida casado con la misma mujer. O sea que tiene hijos, nietos, bisnietos de la misma, o sea, de la historia. Es un hombre de 80 y pico que sigue filmando películas, que hay que estar 10, 15 horas en un set, y él lo puede hacer, porque no porque su vida no sea estresante, porque tuvo una vida normal de ser humano, con todo lo que significa tener familia, una vida trabajando en un ambiente bastante fuerte, que es grabar, filmar, estar, adaptándose todo el tiempo de su época hasta hoy a la nueva realidad, a los cambios, a lo que se le pide, y puede hacerlo no porque no esté estresado, ni porque no haga cosas, o porque no trabaje 14 horas cuando tiene que filmar, sino que puede estresarse y puede relajarse. Entonces, cuando uno tiene que trabajar con una persona que tiene síndrome inflamatorio crónico, quiere decir, le duelen todos los huesos, se siente inflado como si fuera un sachet de leche, se siente que no le entran los anillos nunca, siente que de golpe se le embota la cabeza 2 días sí, 2 días no, 2 días sí, 2 días no. Lo primero que hacemos es gestionar su día, enseñarle el ritmo biológico que corresponde al cuerpo respecto a la vida, y eso lo saben mucho los antiguos, eso de comprender los ritmos naturales de cada uno, respecto a la tierra, respecto a la edad, respecto a la sexualidad, porque no tenemos los mismos ritmos las mujeres que los hombres, y respecto a la luna, respecto al sol, respecto a los astros, ¿sí? O sea, comprender nuestros ritmos biológicos para saber por qué estamos como estamos y cómo nos sentimos. Y también hablar de esto de cómo trabajamos el sentirnos que siempre somos insuficientes y nunca paramos, siempre tenemos algo más que hacer donde nos sentimos frustrados porque no lo hicimos. Cómo trabajar ese concepto, y ese concepto no es individual, es social, es yo respecto a mi grupo, es yo respecto a mi entorno, yo respecto a la mirada social, yo respecto a la crítica del otro, dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, de dónde lo traigo, por qué es así. Entonces, fíjense este concepto tan profundo que es, en vez de ser nuevo, fue retomado de las medicinas ancestrales. Un concepto que cuando uno lo toma como nuevo paradigma de vida, a pesar de ser una idea vieja, uno comienza a vivir un mundo de más salud. A ver, qué redundante, un mundo sano, un mundo donde uno se encuentra con uno mismo. Y ahora vamos a pasar a otra medicina antigua, la medicina tibetana. Ana, Sí, perdón, ¿te puedo interrumpir? Hay mucha sí, gente que te está viendo en vivo en este sí. momento por Facebook. Tienen sus preguntas. ¿Tienen? Te Bueno, si tienen, díganme. agradecen, te felicitan, les parece muy interesante.
Hay dos que hablan sobre el tema de llorar. Una no puede llorar, no hay forma de que se descargue en llanto, que pueda sanarse a través del hecho de llorar. Cuando llora lo hace sin querer, como que le sale una lagrimita de un ojo, pero no hay forma de que ella pueda, porque no quiere tampoco relacionarse con el dolor, por ende no llora y no se descarga y no se repara. Esta es una. Bien. Y la otra, al contrario, llora mucho, Todo el no tiempo. puede, claro, no puede parar, no puede controlar el llanto, por ende, ¿cómo puede Bueno, controlarlo para poder hacer las respiraciones que aconsejan? Y ahí esta tengo más. pregunta parece muy simple, chicos, pero es complejísima, porque para hablar de esta pregunta tenemos que hablar de un proceso que es fabuloso, ¿sí? Un proceso que nosotros le vamos a llamar fractura, ¿sí? En el mundo chamánico generalmente se llama fractura del alma, fractura de la mente, se llama fractura humana, en el mundo energético es una fractura energética y funciona de esta manera. En el mundo psiquiátrico se llama trauma complejo o trauma profundo, se tienen nombres en todas las escuelas y funciona de esta manera. Ustedes imagínense que en un momento tienen una situación, ¿sí? Yo voy a hablar de trauma más bien infantil, que es como que yo siento que más que tiene que ver con eso el hecho del llanto. Es una situación en donde tienen que vivir en una manada, en una familia, en un contexto que no es el contexto que se debería, en un contexto donde se debe vivir. No tenemos que ser perfectos, ni la mejor madre, ni el mejor padre, ni todo impecable. Pero el niño tiene que saber que el alimento es indiscutible, que la pertenencia a su grupo es indiscutible y que el adulto que lo defiende es indiscutible. E imagínense un niño que vive con un padre alcohólico o una madre psicótica, ¿sí? O una abuela con Alzheimer violento dentro del núcleo familiar. Pongamos distintos casos. Un niño que tiene cualquiera de estos contextos va a aprender algo muy importante, que es la persona que te cuida es la persona que te lastima. Y yo no puedo huir porque esta es mi casa. Si yo me voy a la calle, muero de hambre. Entonces, me tengo que quedar en un contexto donde yo aprendo que el que me cuida o mi grupo de pertenencia es tóxico. Entonces, me pueden pasar muchas cosas. Puedo sobrevivir bien, algunos lo logran, pero lo que hacen la mayoría es anular la emoción que a mí me permita sobrevivir. Por ejemplo, yo con una madre psicótica, la madre psicótica todo el tiempo te echa la culpa y vos sos responsable de todos los males. O tu papá también es responsable de todos los males y vos sos la hija loca o el hijo loco de ese padre, en donde te pareces a tu padre y uno hereda esa furia de esa madre, por ejemplo. Entonces, vos aprendés que el que te cuida te agrede y aprendés que perteneces o a esa madre que es violenta o a ese padre que está fallado porque el psicótico dirige la violencia. Entonces yo que aprendo, aprendo que no siento nada, aprendo que no siento la violencia de mi madre o no siento la pertenencia de mi padre. Y cuando yo no siento, me puede pasar algo muy grave, que es, en el caso de que dejo de llorar, si es no siento. Entonces, al no sentir, yo puedo andar toda la vida en esa casa sin ningún problema. Entonces, el día que mi mamá está media loca, no le doy bolilla, me veo jugar a la computadora, me meto en un buen videojuego. Antes me iba a la canchita con mis amigos, me iba a jugar a algún lado, me metía en la tele y me aislaba del mundo. El no siento es anulo. No existe la posibilidad de que la sensación no sea física y biológica. Si yo dejo de sentir el miedo, dejo de sentir el dolor, dejo de sentir la vergüenza, dejo de sentir la angustia, va a haber un aspecto del físico que también deja de sentir, ¿sí? Y ahí es donde yo comienzo a nunca puedo llorar. Cuando yo dejo de sentir, lo siguiente que me va a pasar es que voy a crear un estado del ego desde el mundo espiritual o una inversión psíquica desde el mundo de la ciencia, que dice, por ejemplo, si yo me porto bien, no me pasa nada. O si yo imito todo lo que mi madre quiere que haga, no pertenezco al mundo de mi papá, por ejemplo. Y ese estado de ego me aísla de la realidad.
ese estado se llama inversión psíquica en el mundo psiquiátrico, pero me gusta llamarlo estado del ego, porque el ego se caracteriza por no tener emociones que se conectan a la realidad, no alimentarse de toda tu energía sin darnos nada, porque sostener una idea como esa, tan demente, como si yo imito todo lo que hace mi madre y no me parezco a mi papá, o si siempre me porto bien, un día me va a querer, es demente, porque si mi madre es psicótica y nada la va a cambiar, por lo menos no yo. Quizás la cambie un médico, una medicina, pero no yo, ¿sí? Entonces, esa construcción se va a comer toda mi energía y yo voy a seguir sin poder o llorar, o sentir, o enamorarme, o salir a buscar trabajo, o defenderme. Va a haber algo que no funciona. El llanto acá va a ser un ejemplo. El siguiente paso de este camino es cuando yo necesite un día defenderme del mundo porque hay alguien que es parecido a mi mamá o alguien me exige algo y yo ya no puedo adaptarme como me adaptaba, el cuerpo va a responder por mí. Y por ejemplo, a una fibromialgia, donde los músculos responden por mí. O hago, por ejemplo, si soy varón, un tumor de próstata para producir más testosterona y poder seguir sosteniendo a muerte esa realidad. Por otro lado, el que llora demasiado, que puede ser el que llora demasiado, el que siente demasiado, el que se angustia demasiado, el que grita por nada, o sea, el que reacciona. ¿Sí? El que reacciona tiene otro proceso. En un mundo tóxico, yo puedo anular la emoción o quedarme trabado en verla todo el tiempo para poder no entrar en ese lugar. Entonces me vuelvo hipersensible. ¿Sí? Entonces yo reacciono todo el tiempo, lloro de más, grito de más, me angustio de más, ¿sí? Entonces estoy todo el tiempo como en estado de alerta crónico, ¿sí? Como la persona que sale a la vereda y tiene un ataque de pánico, reacciono de más. El reaccionar de más está destinado a no caer en ese lugar tóxico. Cuando eso pasa, el siguiente paso es una enfermedad psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que estas chicas que no lloran, o si lloran van derecho a una enfermedad psiquiátrica, pero, porque quizás lo que tienen es chiquitito, pero ese es como el camino del proceso de cómo se construye una enfermedad física o una enfermedad psíquica. Cuando uno llora por demás, tiene que empezar a preguntarse dónde está el trauma, dónde la mente quedó estancada en el estado de alerta. Y cuando uno no puede algo, llorar, gritar, expresarse, salir a la calle, conseguir pareja, uno no puede algo, la pregunta que se hace es, ¿dónde está el trauma que anuló la emoción? Y acá es donde entramos en, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Vieron? Porque hasta acá más o menos llegamos bien con la teoría, incluso los psiquiatras llegaban a este punto. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Y lo que tenemos que hacer con esto, aunque no lo crean, es ir a desarmar el estado de alerta o ir a reconectar la emoción que no está ahí, que yo dormí o que yo perdí o que se me anuló. Saben que el trabajo se trata de la búsqueda de lo perdido. Tampoco se trata, y esto es importante, de ir allá y sufrir como un loco. Por eso también era importante, ¿y cómo hago para ir y no sufrir? Porque si yo de niño anulé algo porque era tan doloroso que era insoportable, meterme ahí es lo peor que es lo último que quiero hacer, chicos. Entonces, ahí es donde los meditadores, los chamanes nos enseñaron distintas técnicas que son neurohackeos. Ellos no lo llamaban neurohackeos, nosotros lo llamamos neurohackeos. Es ir a ese lugar y conectar con alguna técnica. Por ejemplo, esta del golpe, esta de conectarse con el dolor y cuando estás por sentirlo, cuerpo, ¿sí? Yo tengo una ex alumna psiquiatra infantil que hace la técnica del mimo en el pelo. Ella agarra con las uñas y tiene unas uñas muy bien limadas y todo, y trabaja con niños traumatizados y cuando ellos llegan al punto, ella les hace con las uñitas así cosquillas en el pelo hasta que se mueren de risa. Y risa, después para y otra vez se conectan y risa. Y pasa del trauma a la sensación, a la percepción sensorial, a la risa, y el niño conecta la corteza sensorial con la risa. Es un hackeo a través de la risa. ¿Sí? Con los adultos no funciona tanto, con niños funciona de lujo. Eso de la risa para salir de un trauma. Y funciona, porque el truco se trata de volver el cerebro a su lugar real, no de sufrir. Pero acá es donde nosotros nos separamos con la nueva ciencia de la la pseudociencia o la psicología positivista.
La ciencia profunda dice, acá no se trata de estar siempre bien, de vivir en Disney, de no tener emociones negativas. Acá se trata de que toda emoción es positiva. Porque el que no tiene miedo no ve venir al abusador ni al violador. ¿Sí? El que no tiene angustia no sabe que tiene una falta y anda por el mundo con esa angustia mal sin saber qué le está pasando. El que no percibe que hay tristeza no sabe que perdió algo. Cada emoción es buena y es positiva. Los antiguos veneraban cada emoción, todas eran venerables. Claro, a largo plazo son feísimas, yo reconozco. Miedo mucho tiempo, tristeza mucho tiempo, angustia mucho tiempo es un horror y nos enferma. Pero en el momento justo, en el momento exacto y los minutitos justos para que me den el aviso correcto, siempre son positivas. Y cuando yo las pierdo, si yo pierdo una emoción positiva, de adulta pierdo la capacidad de sentir el dolor ajeno. Ustedes saben que si un niño de niño pierde la capacidad de sentir la risa, la alegría, la felicidad, de adulta no siente el dolor del otro. Entonces es un psicópata y es peligrosísimo. Si un niño de niño pierde la capacidad de sentir el miedo o el miedo a la muerte, de adulto no tiene ninguna empatía al dolor ajeno, pero al dolor. O sea que la persona puede estar muriéndose de cáncer y yo no siento nada, no me importa lo que sufra. Entonces, cada emoción es importante porque de adulto nos da estos síntomas de siento demasiado o no siento. Y acá estamos otra vez en las enseñanzas chamánicas antiguas. Nada tiene que quedar pendiente, ¿sí? Y los chamanes dicen, lo que nosotros nos ilumina es saber que un día vamos a morir. Y yo digo, ¡ay, qué feo pensamiento! Yo cuando tenía 19 años y aprendí el chamanismo, me parecía muy tétrico este pensamiento, pero ellos decían, no, 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 es algo positivo. ¿Por qué no dejamos cosas colgadas? Va a ser dentro de 50 años, no importa, pero no dejamos nada colgado, resolvemos. Y si no sabemos que un día lo vamos a tener que resolver. Quizás no con otro, quizás solo con nosotros mismos, o quizás solo en nuestra propia mente, pero lo tenemos que cerrar. Porque si no, todo eso que está dormido, o que quedó pendiente, o que no volvió a ese lugar de percepción del mundo, en un momento sale desde otro lugar. Sale como un monstruo, sale como otra cosa dentro de nosotros, que nosotros, bueno, en este caso vamos a llamarle, sale como una enfermedad, ¿sí? Algo que se manifiesta, que no deja de ser un sistema defensivo, un sistema adaptativo que queda mal organizado porque se nos perdió algo, se nos perdió una fracción de nosotros, se nos perdió una fracción de nuestra mente, se nos trabó algo en el tiempo y eso tiene que ser normalizado o recuperado, ¿sí? Porque otra vez tiene que ver con este engranaje de causa-efecto, donde hay un engranaje que le falta un diente, empieza a saltar el engranaje y se para el reloj. Estoy tratando de hacer muchas frases así como para que entiendan de qué estamos hablando. Entonces, bueno, como esto un poco tenía que ver con este seminario que damos en la Fundación de Sanaciones Ancestrales. La característica es que no solo aprendemos sanaciones ancestrales, no solo aprendemos sobre energía, sobre enquistamientos, sobre entidades, sobre fracturas del alma, sobre chamanismo profundo, sobre meditación, más de 30 respiraciones, sino que lo importante es que aprendemos para qué sirve, por qué funcionan, de qué se trata esto. Si vamos a encontrarnos con alguien con trauma profundo, vamos a utilizar técnicas de fractura del alma o de fractura de la mente. Si vamos a trabajar con personas con estrés excesivo, vamos a trabajar con respiraciones que gestionen y hackeen el estrés. Si vamos a trabajar con personas que tienen la mente muy enquistada, vamos a trabajar en reprogramarlos con viajes chamánicos y energéticamente limpiando enquistamientos. Si trabajamos con personas fraccionadas, o sea, que están rotas, están fraccionadas y están en carencia, están en separación, están en la ilusión del fracaso, necesitamos trabajar el trauma, la fractura del alma, pero además después limpiarle las entidades que se pegan cuando uno está todo el tiempo en carencia, carencia, carencia y está como esperando que la realidad lo rellene y se te pega toda basura que pueda haber flotando por ahí, ¿sí? Entonces, comprender además el enlace que hay entre los mecanismos de la mente, de la verdadera mente, no de esta mente que ahora les hablo a ustedes, de la mente consciente, subconsciente, inconsciente y corporal, la gran mente, la mente social, la mente transgeneracional, la mente planetaria, la mente
con nuestro campo energético y cómo hay una sanación que es para la gestión del yo, de la mente, y hay una sanación que es para la gestión de la energía. La energía y la biología no tienen el mismo reglamento, no funcionan iguales, ¿sí? Son distintos estados de la materia, son distintos estados cuánticos y se trabajan de distintas formas. Pero de alguna manera, gestionar bien nuestra multimente es el verdadero trabajo. Por eso los antiguos todo el tiempo trabajaban en uno mismo, en la propia mente, en la meditación, en el propio yo, en recuperar el individuo, en trabajar en aquel quien soy y llegar a la iluminación del ser, de la comprensión profunda de quiénes somos. Antes, los maestros tocaban de oído, y lo digo con todo el amor del mundo porque todo lo que aprendieron, que es maravilloso, es increíble lo que sabían, lo hicieron sin máquinas ni nada. Yo a veces me asombro cómo las teorías que ellos tenían coinciden al 100 con la ciencia, y vos decís, wow, no puedo creer lo que sabían. Y cómo pudieron, y cómo su percepción los llevó a ese lugar tan grandioso. Pero hoy lo importante es que eso mismo que trabajaban los antiguos tiene muchas explicaciones que nos dicen cómo y por qué. Y para los que son terapeutas, esto es importante para no utilizar la técnica en el lugar equivocado, porque no todo sirve para todo. No todas las respiraciones sirven para lo mismo, y de hecho una respiración mal aplicada puede subir el estrés en vez de bajarlo, o puede relajarlos cuando tienen que trabajar trauma, que hay que acelerarnos, o pueden, no sé, podemos entrar en una fractura del alma traumática y retraumatizar a la persona en vez de realmente sacarla de un trauma, ¿sí? Yo soy a veces un poco dura y un poco mala y asumo que es esta frase de si lo haces con buena intención funciona, no es verdad. Hay cosas que sí se pueden hacer con buena intención. Hay ciertas sanaciones que son universales. El Reiki siempre sirve, chicos. Nunca va a caer mal. Sí, siempre. Es como un vaso de agua. Siempre funciona. Sí, hay sanaciones que son universales, que son generales. Un poco de respiración circular siempre nos armoniza. Pero saber sanar de verdad, saber gestionar la profundidad del ser para volver al eje, requiere entendernos un poco, entender los procesos internos de quiénes somos y cómo funcionamos. Entonces, al entender los procesos, usamos la técnica correcta y no otra, y llevamos a la persona al lugar correcto y no a otro. Y para eso no solamente hay que saber de técnicas, hay que saber diagnosticar. El diagnóstico es sagrado, ¿sí? Yo a mis alumnos les enseño a usar un péndulo, un test de balanceo, un test muscular, viajes chamánicos y todo lo que podamos para saber diagnosticar. Porque nuestra mente no funciona como nosotros creemos, que es lo que digo es lo que me pasa. Chicos, esto lo sabemos todos. Todos sabemos que cuando a mí, no sé, cuando me mando una macana, después les digo a todos, fue culpa del otro. Cuando yo siento que estoy por perder mucho, empiezo a justificar lo que hago. Cuando me fue muy mal, mi mente necesita crear algo para sentir que puedo y salgo adelante. Entonces, mucha gente viene diciendo, no, quiero matar a mi ex porque no lo soporto, porque esto y esto. Y cuando uno comienza a investigar, se encuentra con miedo a la soledad. Y lo que la persona viene relatando no es lo que está pasando. Cuando mucha gente viene diciendo, no, yo estoy bien, no, no me pasa nada, tuve una infancia fantástica, mi mamá estaba bien, mi papá, yo no recuerdo que me haya pasado nada malo, y vos decís, no hace gestos, no articula, no se le mueve la pupila, me está contando una historia que no parece real, y cuando uno va adentro lo que se encuentra son traumas con pérdida severa de la emoción. Entonces a la persona no es que no le pasó nada, le pasó todo hasta tal punto que ya no se emociona y no sabe si le pasa algo bueno o algo malo, ¿sí? Miren, un ejemplo de esto fue, ¿se acuerdan cuando fue lo de D'Artés con los abusos? Que yo dije, qué loco lo que pasó, el campo cuántico, porque se hablaba de abusos hace muchos años, pero cuando pasó lo de él explotó todo lo que es abuso en la Argentina. Y la gente, las chicas, y no solo chicas, yo trabajo con muchos hombres, sí, muchos, yo tengo muchos pacientes hombres, venían a ver si es verdad que fueron abusados, no porque lo sentían. Y algunos me dijeron, de golpe lo recordé y no lo recordaba. Digo, pues tenías un bloqueo, vamos a ver si es verdad lo que recordás. Esa fue siempre mi frase, vamos a ver si es real.
Yo no acepto ni no acepto, busquemos en tu ser. Y descubríamos que muchas de las imágenes no eran reales, sino que eran imágenes del subconsciente de cosas que escucharon, que vieron. Muchos descubrieron que el abuso mental y social se vive con el mismo lugar del cerebro, por lo tanto, se vive igual de fuerte que el físico. Entonces yo me siento abusado y no es real. Y otras veces sí fue, y lo bloqueé con tanta fuerza, que si no viene algo realmente que destapa la olla, nunca jamás soy consciente de que eso está ahí. A no ser que un día no sé, ve a alguien mirando mal a alguien y lo golpeo, como me pasó con una paciente que me dice, un día vi un tipo manoseando en una plaza, agarré un palo y lo golpeé tanto que un policía me sacó el palo de la mano y me dijo, señora, váyase. Voy a decir que se me escapó corriendo. Dice, él dice, por suerte el policía me dijo que corra, porque se dio cuenta que defendía a la nena, por supuesto, y la madre de la nena me miraba como, yo no me pude mover y vos casi lo matás. Y él me dice, ¿de dónde salió mi violencia? Dice ella, porque la verdad que con pegarle una buena piña ya estaba, o con gritar para exponerlo públicamente. Y cuando fuimos a buscar, buscamos, volvimos, con un viaje chamánico muy profundo, ella encontró que su hermana era violada por su papá todos los días y ella lo había anulado. No a ella, a su hermana. Y cuando ella le dijo a su hermana, ¿esto es real? La hermana le dijo, sí, ¿cómo no te vas a acordar si dormías en la cama al lado mío? Pasa que, bueno, no hablamos de esto. Y ella dice, yo no recordaba nada hasta este día que pasó esto en esta plaza. Entonces, una de las cosas fuertes es que la medicina antigua nos enseñó y nos trajo formas de diagnóstico que hablan de que hay una forma más amplia de mirarnos que solo la palabra. El cuerpo habla, los músculos hablan, el sistema nervioso habla, la energía habla, y los viajes que hacemos a través de nuestra mente nos hablan de quiénes somos. Entonces, no solamente las técnicas son grandiosas que uno aprende del pasado y las receta y las usa de una forma más presente. Sí, a veces se da cuenta que hay cosas que pueden ser sacadas de esas técnicas, pero la parte profunda que nos enseña es increíble, sino que la antigüedad nos enseñó esto, sistemas de diagnóstico especiales, que son utilizados como los usaban los antiguos, que podían diagnosticarnos y decirnos qué nos pasaba sin necesidad de un tomógrafo, sin necesidad de un ecógrafo. A mí me asombra mi abuelo nació en 1899, así que imagínense que es de 2 siglos atrás. Murió cuando mi hijo nació, y yo tengo sus libros y él me enseñó medicina germánica. Y a mí me asombra los diagnósticos impecables que él tenía con el color de las uñas, el color de los ojos, el color de las venas, con cómo estaba la piel, con cómo hacías gestos cuando hacías con tu cara, con la forma de pararte, con las torceduras de tu columna. Él leía hasta las partiduras de las uñas, las formas, el color de los labios, más allá de que usaba un péndulo, por supuesto, y usaba test muscular. Pero él con todos esos signos te podía diagnosticar un cáncer 2 días después de que los tenías cuando ni siquiera había empezado a crecer. Él podía diagnosticar una insuficiencia hepática preguntando de qué color es tu deposición, para decirlo elegantemente, y cuál es la rodilla que siempre te duele. Si vos decías, cuando camino me duele la derecha, y decís, si lo que sale es un poco amarillito bebé, te decía insuficiencia hepática, y te daba un montón de yuyos, te acomodaba, te elongaba algo y te acomodaba el hígado. Y vos salías de ahí acomodado, simplemente con 2 preguntas. Entonces, bueno, eh, se nos fue el tiempo, como siempre yo hablo muchísimo, siempre me paso de la hora, Sí, así que bueno. Ana, Carolina, perdón, sí, preguntan mucho, les interesa el seminario anual que vas a dar y preguntan cuándo empieza, si es bueno, solamente para profesionales, cuánto bueno, ahí sale. vamos con el seminario anual. El seminario anual es extraordinario porque empieza a mitad de año. Esto empezó el año pasado con la pandemia, de empezar algo a mitad de año por la gente, y este año lo vamos a volver a empezar a mitad de año. Empieza ahora en agosto. Se cursa los lunes a la noche, 19 horas, cada 15 días, y tenemos un presencial en la Fundación Columbia, que es los sábados a la tarde, es decir, que aprendemos por Zoom, y aunque no lo crean, se puede. Y todas las clases hacemos técnicas en Zoom, todas. Aprendemos una respiración, practicamos una técnica y hacemos la teoría. O sea que van a practicar todas las clases. Y después nos juntamos en la fundación hacer prácticas, solo prácticas. Me ven a mí hacer una y después ustedes la practican con compañeros.
El que quiera el programa de estudio me escribe, ¿sí? Les paso un mail para que me escriban, me pidan el programa, que es anapaz@bioneurovida.com.ar, y yo les paso el programa para que lo vean. No es para profesionales, es para cualquier persona que quiera experimentar, ni siquiera aprender, porque el nivel al que yo enseño es para ser un terapeuta, es para ser un gestor humano, es el nivel al que yo enseño, pero no es necesario. Este curso es para el que quiera aprender realmente a sanar, pero también para el que quiera una experiencia a través de un paseo, de un camino de sanaciones ancestrales. Porque en la clase aprendemos a respirar, a meditar, hacemos regresiones a vidas pasadas, hacemos fracturas del alma, recuperamos traumas, hacemos viajes chamánicos, en vivo en la fundación y también por el Zoom. Entonces van a ver que es una experiencia muy increíble y van a descubrir cómo pueden mover sus estados de conciencia solo respirando, solo sabiendo cómo hacer las cosas. Una cosa importante que es una costumbre mía, no es de este seminario, es de todos mis seminarios, todos los encuentros quedan grabados en un drive y tienen 30 días para verlo tantas veces como quieran, todas las veces, hasta que se cansen y anoten y llenen sus carpetitas y sepan cómo armar cuadernos de clase. Y además, todas las reuniones, cada técnica que se hace va instantáneamente por WhatsApp a un grupo de WhatsApp. O sea que si practicamos una respiración o hicimos una técnica, al otro día ya la tienen en su WhatsApp para volver a practicarla, con mi voz de fondo. Donde uno puede, si no la hizo bien en clase porque estaba concentrado en lo que yo hablaba, la vuelve a hacer en su casa. Como les digo, el nivel que yo enseño es para ser un terapeuta, un gestor humano, pero no es necesario. Y de hecho, cuanto menos saben, mejor, porque así aprenden de primera. Y el que sabe mucho, bienvenido, porque todo lo que sepan se puede sumar. Yo soy una maestra de la suma de técnicas. A lo sumo limpian algo que quizás no tengan bien aprendido, a lo sumo acomodan lo que saben. Lo que yo enseño va con todo, hasta con la medicina biológica tradicional. Así que bueno, si les parece que les interesa hacer un gran viaje de un año conmigo, en donde cada 15 días van a recibir una técnica, una enseñanza, un aprendizaje, y van a tener dentro del seminario el de respiraciones y usos terapéuticos está adentro. El de introducción a la meditación está adentro. Y de introducción al chamanismo es parte adentro. Introducción a vidas pasadas, y vamos a trabajar transgeneracional. Y en transgeneracional, como yo todo lo hago en paralela con la ciencia, van a ver epigenética, que es la explicación científica de un transgeneracional, de por qué es importante trabajar los ancestros y trabajar nuestra historia, porque 7 generaciones heredamos los sistemas defensivos de nuestros ancestros. En el ADN, chicos. O sea, es de verdad, no es más o menos, es de verdad que eso nos pasa. Y lo que es importante que esto es no solo para trabajar si estamos enfermos, tenemos un problema o queremos trabajar con enfermos. Cuando uno aprende a gestionar, lo más importante es que se vuelve un experto en medicina preventiva. Cuando uno aprende a trabajar respiraciones y trauma, no espera que alguien agarre un cáncer. Va y trabaja sabiendo lo que busca, en grupos humanos, en grupos de personas, en bienestar personal, en la limpieza de creencias y aprendizajes o traumas infantiles, antes de que sea más difícil. ¿Sí? Entonces, esto además les sirve para lo que es medicina preventiva, que es cómo trabajo antes de que sea tarde y cuando uno realmente tiene tiempo de revertir esas cosas que tiene adentro. Porque vamos a aprender los 4 sistemas de diagnóstico, así que van a saber cómo buscar en las personas. Bueno, chiquis, se nos acabó la charla. Se supone que es de 1 hora, yo siempre me paso. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberse conectado con la Fundación. Esta es una charla de 3 que yo voy a dar antes del seminario, y también tenemos 3 de terapia complementarias basadas en neurociencia. Esa es más neurociencia, es más para ser un terapeuta neurocientífico, en donde obviamente se aprenden muchas técnicas que son de la medicina ancestral, pero es como otro perfil. Pero los que son de la sanación, a los que les gusta
esto antiguo, esto profundo, este es el seminario para ustedes, no es tanto el de la ciencia, aunque los dos son muy, muy divertidos. Además, nos divertimos mucho porque yo vivo riéndome, vivo matándome de risa con mis alumnos, así que bueno, espero verlos más adelante, y si no es así, fue un placer, placer tenerlos un ratito conmigo, y espero que les sirva lo que hicimos. Un besito a todos, chaucito a todos, nos vemos.